Muy buenas noches, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos, acompáñenme orando por favor y quiero compartir algo con ustedes. Padre, gracias Señor por amarnos, por bendecirnos, por estar con nosotros. Gracias por hablarnos, por tocarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en medio nuestro. Hoy esta reunión es para estar contigo, Señor, es dedicando este tiempo para pasarlo junto a ti, para escuchar tu voz, para expresar nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra admiración que te tenemos, pero también traer nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pedimos, Señor, que nos hables, que nos toques. Gracias por tu visitación, gracias por tu presencia. Gracias también por cada persona que está hoy aquí presente, por los que están conectados. Yo pido, Señor, que tú nos toques, que nos hables. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenme abriendo sus Biblias en el Salmo 55 y voy a leer versículos 16 y 17. Salmo 55, versículos 16 y 17. Si me ayudan leyendo. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Miren, las escrituras están repletas de exhortaciones a orar. Aquí está diciendo que yo tarde y mañana y a mediodía yo oraré, yo clamaré y Él va a oír mi voz. Y está repleta de exhortaciones a orar. Y muchas de las veces, la mayoría de las veces o gran parte de las veces, estas exhortaciones van acompañadas con promesas que el Señor ciertamente oirá y además contestará nuestras oraciones. Y les doy rápidamente unos ejemplos. Santiago 5:16, que al final dice: la oración eficaz del justo, se la sabe, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Les doy dos ejemplos más. Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces hay una promesa, hay promesas de que cuando oramos, se nos exhorta a orar. Hay promesas que dice que cuando oramos Dios va a escuchar y va a contestar. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entonces sabemos, ¿me ayudan?, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero sin embargo, nuestras oraciones no siempre son contestadas con la rapidez que nosotros, que nosotros quisiéramos, o no están de acuerdo a nuestro calendario, por muchas razones, por razones que son supremamente sabias, o sea, que no comprendemos, pero Dios, que es sabio, Él se encarga, Él siempre responde, porque Él ha prometido: clama a mí, yo te responderé. Siempre responde, pero a veces no va con nuestra agenda o no va con el tiempo que nosotros quisiéramos. Hay razones sabias de Dios, supremas, misericordiosas y justas, pero a menudo son desconocidas e inexplicables muchas de las veces por nosotros. Pero Dios pareciera para nosotros, a nuestro calendario, a nuestro reloj, que Él retrasa sus respuestas a nuestras oraciones. Sin embargo, Él siempre nos anima a que estemos orando con persistencia, con pasión, y nos anima a que nunca perdamos nuestra fe. Él nos anima a no desmayar. Entonces, cuando tú ores, ¿qué pasa si yo oro y luego me lo dan? A lo mejor a la próxima ni siquiera voy a orar. Pero cuando yo sé que mi dependencia está en Dios,
y a su soberanía, a su tiempo, a su gobierno, yo debo, mi obligación es obedecer lo que Él dice y seguir orando con persistencia y continuar animando. Él me anima a orar de esta manera. Lucas 18, que es donde vamos a estar, Lucas 18 comienza con una parábola que ilustra este principio que les estoy dando. Y esta es la historia de una mujer que de ninguna manera va a renunciar a la búsqueda de la justicia. Una viuda. Y a pesar de que su caso, como vamos a leer ahorita, se encuentra atrapado en un sistema judicial corrupto, sin embargo, ella persiste orando, ella persiste buscando esa justicia, ella sigue clamando. Hay otro personaje que es un juez que es deshonesto, un juez que es insensible. Vamos a leer Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, y vean la descripción que le hace al juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace la pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace otra pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Entonces esta es una conmovedora historia de un juez injusto y una viuda persistente. Y esta historia viene inmediatamente después de un breve discurso que nos da en el capítulo 17 sobre la segunda venida, donde nos describe, como vemos por ejemplo Lucas 17:30, nos dice que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y nos está entonces dando este discurso de la segunda venida, de cuando el Hijo del Hombre, de cuando Jesús venga y se manifieste. Así será. Y luego de pronto habla de esta historia, de esta parábola conmovedora, de este juez injusto y de esta viuda persistente. Y el discurso que nos da en el capítulo 17, Lucas 17, está dominado por advertencias, por fatalidad, por desastres repentinos. O sea, si leemos el capítulo 17 dices: oye, qué fuerte está esto, lo que aquí nos dice. Pero culmina entonces, incluso el 17 culmina con una, hablándonos de muerte, con una espantosa muerte y corrupción. Lucas 17:37 dice: y respondieron y le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dice, y esta frase final dice: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y yo no captaba muy bien esto, pero cuando leí la Nueva Traducción Viviente entendí más a lo que se refería, porque Lucas 17:37, la NTV, me lo explica muy claro. Dice: los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús le contestó: así como los buitres, en vez de las águilas menciona los buitres, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Entonces esta historia de Lucas 17 termina con muerte, con devastación, donde diciendo: ahí están los buitres, y esto indica que el fin está cerca. Inmediatamente después de eso empieza en Lucas 18 versículo 1, y donde nos habla y el asunto que importa aquí, que nos dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, después de que me está diciendo la devastación del tiempo final, cuando venga en su segunda venida el Señor Jesucristo, me indica Lucas 18:1 que hay una necesidad de orar y no desmayar. Y ahorita estamos aquí porque venimos a orar. No desmayes, sigue viniendo, sigue
presentándote como iglesia en esta reunión especial para venir a buscar al Señor. ¿Quién tiene necesidades hoy? Yo creo que todos tenemos, ¿no? O sabes de alguien que tiene una necesidad y que tú puedes venir a clamar, a ponerte en la brecha, a interceder por esta persona. Bueno, pues entendamos que puesto que el fin está cerca, tenemos mayor necesidad de orar y no desmayar. Sin importar los tiempos sombríos que estamos viviendo en este momento, que van marchando rumbo a la condenación y al juicio eterno. Estamos viviendo en un mundo caído, que hay devastación, donde hay maldad. Sin embargo, los hombres y mujeres justos deben persistir en la oración, dice la Biblia, y pueden estar seguros de que Dios escuchará y responderá a su pueblo. Y los días son malos, la necesidad es crítica, nuestras oraciones deben de ser urgentes, deben de ser apasionadas, nuestras oraciones deben de ser persistentes y no debemos desmayar. Y luego los personajes que nos menciona aquí la Biblia, menciona a este juez y menciona a la viuda. Y las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en toda la cultura de la época de Israel. La justicia a menudo era difícil de encontrar, ¿no? ¿Quién iba a encontrar la justicia en ese tiempo donde había corrupción? Bueno, nada distinto ahorita, ¿no? El más alto, miren, les doy unos datos. El más alto tribunal religioso en Israel, conocido como el Gran Sanedrín, consistía de 71 jueces. Todos estos eran líderes religiosos expertos. Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Todos estos eran líderes religiosos considerados expertos, y eran expertos tanto en la ley, en las escrituras, como en las tradiciones. Ellos eran expertos, entonces ellos eran los responsables, los encargados, los que podían de alguna forma juzgar correctamente. El Gran Sanedrín, el máximo tribunal religioso, y su poder era un poder opresivo. Su poder era un poder injusto, porque ellos manejaban las cosas a su conveniencia. De hecho, fue el Gran Sanedrín el que se encargó, el que ideó y llevó a cabo la conspiración para crucificar al Señor Jesucristo. Y tuvo un juicio que no fue justo. El justo fue contado como pecador por causa de este juicio que ellos hicieron, un juicio plagado de corrupción, plagado de injusticia. Pero había otros niveles de tribunales religiosos. Bajo este Gran Sanedrín, cada una de las ciudades grandes de Israel tenía también sus tribunales, conocidos como Sanedrín Menor. Había entonces categorías, pero era lo mismo, era formado por jueces, nomás que ya no eran. El Gran Sanedrín tenía 71 jueces, el Sanedrín Menor contaba con 24 jueces en cada ciudad. De las ciudades mayores contaban con este Sanedrín Menor, y ellos, al igual que los principales gobernantes, eran influenciados tanto por la doctrina de los fariseos como por las normas de los saduceos, y traían sus tradiciones. Por lo tanto, las resoluciones que ellos tenían, como estaban influenciados por estos grupos de gentes, por estos grupos de gentes, ellos, tanto sus doctrinas como sus normas influían sus decisiones. Entonces sus resoluciones eran superficiales y eran basadas en tradiciones humanas más que en la ley de Dios, como debía de ser. Ahora, además de todo eso, después de que ellos habían subido tan alto religiosamente, estos grupos de personas, estos jueces en la jerarquía rabínica ya estaban en lo más alto, pues a menudo estos jueces era normal que se volvieran notoriamente corruptos. Pero además de todos esos jueces, Roma había nombrado magistrados locales. O sea, era todo un sistema muy completo, muy complejo de juzgadores. Roma entonces tenía estos
magistrados locales o jueces locales o autoridades municipales, podemos decir, que juzgaban los casos penales y entonces pero cuando lo hacían atendían también los intereses de César. Y pues había que quedar bien ahí con las que eran las autoridades más altas. Entonces había tanta corrupción. Y estos últimos jueces de los que les estoy hablando eran, podemos decir que lo peor de lo peor. Eran, o sea, malos como dicen la carne de puerco, ¿no? Como malos, malos. Lo peor de lo peor. Notoriamente carentes de moral, convenencieros, no tenían escrúpulos. Y miren, es más, se les pagaba a ellos grandes cantidades de los tesoros del templo cuando ellos eran gentiles. Recordemos que en ese tiempo un gentil era el que no era judío y los templos eran de los judíos. Bueno, pues de los tesoros del templo se les pagaba a estos hombres que eran gentiles y que eran incrédulos. Los judíos los miraban a ellos igualito que como veían a los recaudadores de impuestos, a los republicanos. Eran despreciados estos jueces. Entonces la descripción de este juez que nos hace el Señor Jesucristo en esta parábola, o sea, nos habla claramente. Si vemos ahí en Lucas 18 versículo 2, vemos claramente cómo se describe. Era un hombre que ¿qué pasaba? Que dice que ni temía a Dios ni tenía respeto de hombre. Pues sí, me describe muy bien lo que les estoy platicando de cómo eran estos hombres. Jesús lo refirió claramente como un juez injusto. Es más, este mismo hombre, él se describe a él mismo en el versículo 4, dice: aunque ni temo a Dios, dice él, yo no temo a Dios ni tengo respeto de hombre. Él mismo se describe, Jesús lo describe. Era un juez que desconocía las obligaciones de su cargo, ya que se supone que un juez debe impartir, de acuerdo a la ley, justicia. Pero él estaba olvidándose de la ley, y la ley era muy clara. Sabemos que a él no le importaba a Dios, sabemos que a él no le importaba el hombre. No obstante, esta parábola, aunque estoy hablando cosas malas, nos da una enseñanza positiva, como vamos a ver ahorita, acerca de Dios y cómo Él contesta nuestras oraciones. Pero utiliza la figura de este juez injusto ante esta viuda persistente. Vamos a ver el comportamiento entonces de este juez. ¿Cómo era? Pues era injusto. Pero ahora, ¿qué podemos decir de la mujer? Porque el único otro personaje que aparece en la parábola es esta viuda, una pobre viuda o una viuda pobre, víctima de alguna injusticia o de alguna opresión, cuyo único recurso era buscar el resarcimiento ante los tribunales. O sea, alguien le había hecho algún agravio y ella no tenía otra opción más que ir ella misma a buscar que se hiciera justicia. Entonces ella iba clamando al juez, y dice que iba constantemente a él, iba una y otra vez ante este juez. Era una mujer que alguien la había defraudado y que ella estaba sola, estaba desamparada. Ninguna mujer habría ido ante un juez si un hombre estuviera con ella. Obviamente era viuda, ya no tenía esposo, lo que sabemos, pero lo que nos hace pensar que tampoco tenía hijo, ni tenía padre, ni tenía primo, o sea, no había nadie, no había ningún familiar cercano que la pudiera auxiliar. Ella estaba sola, ella estaba desamparada totalmente. No tenía un vecino masculino que fuera a interceder por ella: o yo te doy la mano, yo te apoyo, yo te acompaño. Ella estaba totalmente sola, no tenía un cuñado, no había un pariente que la ayudara, ni siquiera lejano, ni vecino que la fuera a defender. Así es que ella representa a los extremadamente pobres. Ella representa a los impotentes, a los indefensos, a los carentes, a los humildes, a los desconocidos, a los que están sin amor, a los que están sin cuidado, a los desesperanzados. Ella te representa a ti y a mí. Y Jesús usó esta ilustración de esta viuda
y de este juez que debería haber hecho algo para cuidar de ella, simplemente por motivos de piedad. Dices, esta mujer está sola, si no la ayudo yo, ¿quién la va a ayudar? Además es mi obligación ayudarla. Y la ley de Moisés era muy clara en esto. Vemos por ejemplo Éxodo 22:22, donde dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, más claro que eso: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¡Pum! O sea, está fuerte, ¿no? Isaías 1:17, esto lo sabía este juez: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y la conjugación del verbo que está en Lucas 18:3 nos significa una acción repetida. Lucas 18:3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Yo me imagino a la mujer que venía ante el juez y hazme justicia, y que venía cada rato o sea, hazme justicia, y hasta que dijo oye, ya estuvo, ya no la aguanto esta mujer. ¿Cuánto tiempo va a seguir así? Y no porque él fuera bueno cambió de actitud, sino porque dijo: lo que a mí me conviene es deshacerme de ella, y la forma que me voy a deshacer es atendiéndola. La Nueva Biblia de las Américas del versículo 3 me describe mejor, porque dice: también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, y añade, no sé si me lo ponen por favor, la Biblia de las Américas, pónganlo, la Nueva Biblia de las Américas, no sé cuál tengan. También había en aquella una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Literalmente está diciendo: defiéndeme, o sea, defiéndeme. Dice constantemente, venía él constantemente, o sea, era una gotera constante esta mujer. Cuchillito de palo, ¿no? Defiéndeme. Y su desesperación indica ya que había perdido todo, entonces ya no tenía nada que perder. Simplemente voy a ir y voy a ponerle gorro a este cuate para que finalmente me vea. La respuesta inicial de este juez fue muy fría, porque la ignoraba, no le hacía caso. Él se negó a atenderla, él desestimó su caso. Pero de pronto hay un cambio bien notable en este juez. Dice el versículo 4, Lucas 18:4: por algún tiempo no le hizo caso, pero de repente este juez tuvo un cambio de corazón aparentemente, pero no porque se arrepintiera de su maldad, más bien es porque ya no la aguantaba. O sea, dijo: esta ya no me la quito de encima, y voy a seguir escuchando sus súplicas. Lucas 18:4: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Parafraseando, o sea, esta frase, dice: ella va a seguir viniendo para siempre y me agotará la paciencia. Y es que ella no solamente era un problema para él, era un fuerte dolor de cabeza. Y así es que este fuerte juez, inconmovible, insensible, fue derrotado, podemos decir, por una mujer indefensa, simplemente porque fue persistente. Lo doblegó todito, con todo su poder, con toda su fuerza que tenía, finalmente lo doblegó, lo hizo caer. Una mujer que representa a los pobres, a los indefensos, a los que están sin esperanza. Esta mujer logró vencerlo. Y fíjense que cuando él decide atenderla, todavía no tenía ningún respeto por Dios. O sea, no había recobrado ese respeto por Dios. Él no tuvo respeto por Dios ni por el hombre.
Él seguía diciendo, él simplemente estaba en busca de su propio interés, tenía que deshacerse de ella y finalmente falla a su favor. Ahora, ¿cuál es el significado de toda esta historia? Porque el asunto de esta parábola, el principio nos lo da en el versículo 1, cuando dice que es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el punto. Necesitamos orar siempre y no desmayar, y nos pone el ejemplo de cómo esta viuda no desmayó y recibió su respuesta. Cada uno de nosotros, en nuestras necesidades que tenemos o en las que venimos a interceder por otros, debemos de no desmayar, debemos de, aférrate, vente, dobla rodilla, apasionate en lo que estás haciendo. Pero el aspecto que Jesús recalca es acerca de una manera particular de orar, es persistentemente. Ahora, tengan en cuenta el contexto, porque como les dije al principio, el capítulo 17, ¿de qué nos estaba hablando? ¿Se acuerdan que les dije? ¿De qué nos hablaba el capítulo 17? De la segunda venida. Inmediatamente después de ese breve discurso de la segunda venida, y que nos habla de cosas trágicas y de muerte, que termina donde dice que los buitres van a venir, donde está el cuerpo muerto, ahí van a venir los buitres o las águilas, dice otra versión. Inmediatamente después brinca a que tenemos que orar sin desmayar. Es que hay una gran relación entre esto. Y en el pasaje, vamos a repasar tantito el capítulo 17, versículo 26, ahí nos habla de Noé y nos habla de Lot. Dice, va a ser como en los días de Noé, va a ser como en los días de Lot. Lucas 17, 26, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Habla de destrucción. Versículo 28, así mismo sucedió en los días de Lot. Ya me habló de Noé, ahora me habla de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y el 30 culmina diciendo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cristo vendrá de nuevo, con fuerza. Viene Jesús, su aparición va a crear muerte y devastación, porque como en los días de Noé, como en los días de Lot, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él se manifieste, así va a ser. Cristo vendrá de nuevo. Y la parábola, de este juez injusto, de esta viuda persistente, sigue inmediatamente después de este capítulo 17, con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y por eso estamos aquí, para orar. Para orar. Yo quisiera que estuviera lleno este lugar, pero nosotros nos vamos a poner en la brecha. Nosotros vamos a venir a buscar al Señor, nosotros vamos a venir a clamar, nosotros no vamos a desmayar. Y aunque nuestra respuesta aparentemente se tarde y no vaya con nuestra agenda o nuestro calendario o nuestro reloj, sabemos que el Señor no retarda sus promesas. Sabemos que el Señor cumple, sabemos que el Señor escucha y responde a todo aquel que viene a Él. Mientras el tema de la segunda venida de Cristo, con todas sus figuras estas apocalípticas de los cuerpos y los buitres, como dice la NTV o la Nueva Versión Internacional también menciona buitres, todavía están en mente de los oyentes, es cuando entonces viene Jesús y empieza el capítulo 18. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y están esperando, sus oyentes, sus discípulos están esperando su retorno, y nosotros también. Y más cuando vemos que el mundo está lleno de maldad, que hay tanta devastación, que están queriendo hacer leyes, están de cabeza todo, leyes que son contra naturaleza y cosas que van en contra de la palabra de Dios y las quieren hacer legales, pero no se puede. Y en medio de todo eso en lo que estamos, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración y no desmayen. Y entonces este es un estímulo para orar, y orar que el Señor venga. Vamos a orar, Señor,
estamos esperando tu venida, ya quiero estar contigo, ya quiero que todo esto pase y cuando veamos tu gloria y vengas por nosotros y seamos arrebatados y qué padre, ¿no? Y pase todo esto, las cosas temporales pasen, las pasajeras se terminen y en las cosas que realmente tienen un peso de gloria estemos con esto. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Anhelamos que Cristo venga de nuevo. No sé, ¿hay alguien que quiera que Jesús venga? Yo anhelo que el Señor Jesús venga, que ponga fin a la impiedad, a la corrupción, a la opresión, que sea destruido el pecado para siempre y que venga a ser establecido su reino y su justicia. Por eso nos enseñó el Señor Jesús a orar: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, venga tu reino. Ponte de pie conmigo, vamos a orar esto. Y si me acompañan los músicos y se preparan, vamos a orar. Si un magistrado tan depravado y perverso, desgraciado, injusto, pudo ser persuadido por la pura perseverancia de esta viuda, de esta mujer pobre, que a él no le importaba esa mujer, que no le importaba el hombre, que no le importaba ni el mismo Dios, era alguien sin compasión alguna. Me gusta el versículo 7, lo que nos dice Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios, me ayudan leyéndolo por favor? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Lucas 18:7, porfa. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y vean cómo sigue el mismo tema del capítulo 17. Pero cuando venga el Hijo de Dios, pero cuando venga el Hijo de Dios, porque va a venir, Jesús viene, Él prometió venir y Él cumple sus promesas. Pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? La viuda en esta parábola representa a todos los verdaderos cristianos, porque en cierto sentido estamos desamparados. Estamos en medio de un mundo de corrupción, estamos desolados, pero nuestro juez celestial no se parece nada a ese juez injusto. Y ese juez es nuestro Padre, es tu papá. Él es el juez justo, misericordioso, bondadoso, que te ama, que te escucha. Vuelvo a leer más. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Él te escogió, te separó para Él. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues no desmayes, vamos a clamar, vamos a orar y vamos a decir: Señor, ven, esperamos tu venida, tu pronto regreso.